En nombre de la Escuela de Antropología de la Pontificia Universidad Católica de Chile les doy la bienvenida. La Escuela de Antropología UC pertenece a la Facultad de Ciencias Sociales. Nuestra escuela es una unidad académica joven, nacida formalmente en 2019. Sin embargo, nuestro antecedente se remonta al año 2010, con la creación del programa de antropología, a partir del cual se gestan el pregrado de antropología en 2013, el pregrado de arqueología en 2018 y el doctorado de antropología en 2021. La misión de nuestra escuela es aportar con un grano de arena al desarrollo de la antropología y la arqueología, promoviendo la integración de ambas disciplinas mediante 3 ámbitos de acción: formación de profesionales, investigación científica y vinculación con el medio. Todo ello en un contexto social cambiante. En este andar de 14 años, los desafíos han sido muchos y variados. A pesar de las dificultades que suelen aparecer en el camino, la mayor parte del tiempo nos sentimos inspirados por el genuino interés de conocer el fenómeno humano, inseparable de lo cultural y ecológico, y dar cuenta de su especificidad. Pero también una de las grandes preguntas que compartimos como académicos y académicas tiene relación con la contribución que nuestras disciplinas pueden hacer en el planteamiento de soluciones para problemas multidimensionales que aquejan a nuestra sociedad. Por esto, hemos desarrollado iniciativas que escapan de la torre de marfil universitaria y buscan generar sentido con la realidad nacional. Por ejemplo, la unidad de estudios aplicados de nuestra escuela o la estación científica LOA, en el norte del país, que son 2 casos de la búsqueda de integración y sinergia entre campos de acción y disciplinas enfocadas hacia los problemas de este siglo. Siguiendo con los objetivos de desarrollo antropológico y arqueológico, la generación de nuevo conocimiento y el compromiso público, hemos mantenido esta tradición al menos una vez al año de invitar a destacados y destacadas especialistas internacionales para ofrecer una charla magistral a nuestra comunidad de estudiantes y abierta a todo público. Esperamos que la charla de hoy contribuya entonces como una fuente de inspiración para el estudiantado. Hoy tenemos el honor de recibir al profesor de la Universidad de Edimburgo, Magnus Kors, quien será presentado por nuestro querido profesor Piero Di Gimignani. Así que por favor un aplauso para el profesor Di Gimignani. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Va a ser una muy breve presentación. Tengo el honor de presentar nuestro invitado para la charla magistral 2015 de la Escuela de Antropología Magnus Kors. 2025. La paternidad. Magnus Kors es profesor de Antropología Creativa y director del Departamento de Antropología Social en la Universidad de Edimburgo. Su investigación se centra en la relación entre parentesco, persona, poder, lengua y tierra. Completó su doctorado sobre la noción de persona en la población mapuche del sur de Chile en la London School of Economics en el 2005. Y la monografía resultante de ese trabajo fue publicada por la University of Illinois Press en 2011 bajo el título Becoming Mapuche, Person and Ritual in Indigenous Chile. Otra monografía a esta investigación, Mapuche Ñimoñén, fue publicada en español por Prehuen Editores en 2017. Es autor de numerosos artículos académicos sobre una gran variedad de temas, así como de 2 colecciones editadas, una sobre autobiografía indígena en la Tierra Baja de América del Sur, con Susan Octel, y otra sobre el nuevo enfoque antropológico del sacrificio, con Maya Maiblin. En los últimos años ha investigado sobre la pesca y la cultura gaélica en la isla Hébrida exterior de Escocia. Y recientemente ha iniciado una nueva investigación sobre el cambio de actitudes ante la muerte y el más allá en Nápoles, Italia. Es coproductor de 2 películas que exploran el papel del mar en el imaginario gaélico escocés. El premiado cortometraje Muireann y el longometraje documental para la televisión Yoram, financiado por BBC Creative Scotland. Su película más reciente, codirigida con Capucín Turinac y Rizvan Ravagan, es Santi Migranti, una exploración de un proyecto de activismo artístico público en Nápoles.
La impresionante heterogeneidad en la investigación del profesor Kors se traduce en un interés genuino y comprometido con la comprensión de idiomas, obviamente hablado con distintos niveles de fluidez. Sinceramente me cuesta imaginar que haya alguien más en el mundo que hable inglés, castellano, italiano, mapudungún, gaélico escocés y probablemente algo de dialecto napolitano. Su último libro, Three Ways to Fail, Journeys Through Mapuche Chile, ha sido publicado por la Pennsylvania University Press en el 2024. Y la charla de hoy día es una reflexión que nace de la escritura de un libro increíblemente personal y emotivo, algo raro en la disciplina de la antropología. A partir de diferentes experiencias en el Wallmapu, el libro nos presenta con una exploración narrativa de cómo pensar a través de la experiencia del fracaso y cómo este ejercicio puede ofrecer espacio para vislumbrar lo que significa vivir bien. Prontamente se publicará en la revista Antropología del Sur un dossier de discusión sobre este libro con intervenciones de Rico Antileo, Antonella Dos Santos, Natalia Caniguán y Vladimir Martínez. Sin otro más preámbulo, dejo la palabra a nuestro invitado. Muchas gracias. Muchas gracias, Piero. Buenas tardes a todos. Tiene que perdonarme, mi castellano es todavía horrible. Después de tantos años ya no tengo excusa, pero igual. Quiero agradecer a la Universidad Católica por la invitación, a Pier Giorgio por la ayuda con todos los preparativos, a Marcelo por su ayuda con la traducción y obviamente a todos ustedes por venir. Debo confesar desde el principio que esta charla no es una charla académica convencional. Su objetivo es más personal que intelectual. O mejor dicho, trata de pensar intelectualmente sobre algo personal. ¿A qué me refiero? Quiero decir que después de casi 30 años de escribir sobre la sociedad mapuche, nunca me había detenido a preguntarme, pero ¿qué has aprendido realmente? ¿Qué has aprendido no como antropólogo, pero como persona, como ser humano? ¿Cómo me han formado como persona los 30 años que llevo viviendo y visitando la comunidad mapuche de Conoco? Tengo vergüenza de haber tardado 30 años en plantear esta pregunta, pero más vale tarde que nunca. 3 maneras de fracasar. Esta charla consiste en un conjunto de reflexiones sobre mi propio viaje a través de 3 arquetipos distintos que muestran las formas en que las personas mapuche fracasan. Me refiero al brujo, el payaso y el Winca. Estos arquetipos pueden ser habitados por cualquiera de nosotros, hombres y mujeres, viejos y jóvenes, ricos y pobres. Por lo general, cuando alguien se apropia de otras culturas, toma lo bueno. Aquí me encuentro tomando lo malo. No por alguna fascinación morbosa y voyerista sobre las dimensiones oscuras de la vida, sino más bien porque, como si se tratara de un negativo fotográfico, es a través de estos arquetipos del fracaso se ponen de manifiesto los atributos fundamentales de una buena vida, así como también los de su ausencia y negación. Los fracasos del brujo, del payaso y del Winca dejan en claro, cada uno a su manera, lo que significa vivir bien y ser una persona verdadera mapuche. Comeche, generoso, norche, recto, y nehuenche, fuerte. En los últimos años ha emergido con fuerza una industria de la autoayuda que nos exhorta a crecer a través de nuestros fracasos, aprender de nuestros errores y a entender que cada fracaso es simplemente un pequeño desvío en el camino hacia el éxito.
A menudo se nos presenta un abanico de fracasos cuidadosamente seleccionados que señalarían el camino hacia la rehabilitación de nuestros defectos a medida que nos vamos haciendo más conscientes de nosotros mismos. Claramente, hay algo de verdad en esta afirmación. Podemos aprender de nuestros errores y crecer a través de nuestros fracasos. Sin embargo, muchos nos damos cuenta que, aunque podemos aprender y crecer, a menudo no lo hacemos. Como un niño travieso que se golpea la cabeza contra la pared, repetimos el mismo error una y otra vez. Así nuestro fracaso es doble. Primero fracasamos y luego no conseguimos convertir ese fracaso en algo positivo. Fracasamos en fracasar. Pensar en el fracaso también tiene relevancia para nosotros como antropólogos. La antropología es una profesión que se toma el fracaso muy a pecho e incluso hace de él una virtud. De hecho, podría decirse que el fracaso es nuestra principal metodología. En los años que pasamos compartiendo las vidas de las personas sobre las que escribimos, nuestros fracasos nos brindan una oportunidad. A través de la inevitable confusión de significados lingüísticos, el incumplimiento de contratos sociales tácitos, la torpe transgresión de ciertos tabús culturales y la dificultad de entender bromas y chistes, el antropólogo puede reconstruir lenta y progresivamente el conjunto social que sus fracasos van revelando. Al igual que un murciélago describe el mundo que le rodea a través de los sonidos que emite, los antropólogos descubren el mundo que les rodea a través de una serie interminable de fracasos. Sin embargo, aunque la antropología celebra el fracaso, solo lo hace hasta cierto punto. Al final hay que rescatar, redimir y transformar los fracasos para completar un análisis coherente. De este modo, los fracasos del antropólogo acaban integrándose en una narrativa de éxito heroico. De hecho, la gran crítica Susan Sontag describió célebremente al antropólogo como héroe en su reseña de las memorias de Lévi-Strauss, Tristropic. Según Sontag, el antropólogo es el héroe de la era moderna debido a la omnipresente sensación de desamparo y vértigo intelectual en el seno de la sociedad occidental. El antropólogo es el héroe que busca un antídoto a este malestar moderno en mundos implícitamente premodernos, los lugares donde la vida puede volver a tener sentido. Los fracasos del antropólogo se ven así compensados por la redención que su sacrificio supone para la modernidad occidental en su totalidad. En el núcleo de la metodología del fracaso descrita anteriormente, con frecuencia subyace una diferencia tácita, que la línea que separa al antropólogo de las personas con las que convive se corresponde perfectamente con un ellos y un nosotros predefinidos y predeterminados. Si el antropólogo fracasara en su propia sociedad, sus fracasos seguramente no serían otra cosa más que fracasos. Sontag escribía en 1963, y el tono irónico de su reseña sugiere que ya entonces era más que consciente de que las certezas de la frontera entre un nosotros occidental y un ellos
no occidental, se estaban desmoronando, tanto política como intelectualmente, y que de hecho esta frontera no había sido más que una presunción superficial inicial. La forma en que la antropología se concibe a sí misma ha cambiado drásticamente. Pero a pesar de la omnipresencia de una nueva política de representación, la estructura básica de la empresa antropológica ha permanecido relativamente inalterada. Al igual que los fumadores que se enfrentan a imágenes de órganos enfermos de cáncer en sus paquetes de cigarrillos, los antropólogos ven la violencia de sus representaciones etnográficas y de todas maneras continúan ejerciéndola. Y eso, aunque no cesan las autoflagelaciones a nivel disciplinario colectivo que denuncian el papel de la antropología en la reproducción de las desigualdades del mundo. Es mucho más inusual asumir esta responsabilidad a un nivel individual, ya que incluso los críticos más duros de la antropología rara vez muestran el más mínimo grado de culpa por los fracasos de la disciplina. Ubicar el fracaso en el nivel abstracto de una disciplina académica global en realidad sirve para proteger a los antropólogos de pensar demasiado sus propios fracasos, no aquellos analíticamente productivos relativos a los problemas comunicativos o a tabús transgredidos en el campo, sino esos fracasos más profundos y algo más oscuros, aquellos fracasos que son fracasos sin importar dónde o quién los cometa. Algunas de las personas mapuche más ancianas que conozco todavía cuentan los cuentos antiguos, epeo, como las historias de Nguru, Zoro. En ellas, Nguru no solo fracasa, sino que fracasa estrepitosamente. La perdiz le cose la boca. El puma se lo come. Las historias de embaucadores como el Zorro resuenan y se reflejan en la mitología de todo el continente americano, como la del genio tonto, que a pesar de su astucia e inteligencia, nunca llega a ver en qué consiste realmente la vida. Estas historias son una fuente de entretenimiento, pero también mucho más que eso. Como las figuras del brujo, el payaso y el Winca, las historias de los embaucadores arrojan luz sobre las diversas formas que puede adoptar el fracaso. En particular, cómo la codicia, la destrucción y la deshonestidad pueden llevarnos a la perdición. El pensamiento mapuche sobre el fracaso ofrece un camino positivo hacia una mejor manera de vivir, no como un proyecto interno de autorrealización individual, sino más bien, en primer lugar, como un comentario moral sobre los tipos específicos de relaciones que niegan ciertos tipos de fracaso. Y en segundo lugar, una comprensión de que estos fracasos no como aberraciones individuales idiosincráticas, sino como potenciales intrínsecos que residen dentro de todos nosotros, hasta ustedes. Al menos para mí, el valor de reflexionar con la gente mapuche sobre el fracaso no ha tenido nada que ver con el crecimiento, ni con el conocimiento como tal, sino más bien con la claridad. Puede que no cambiemos de rumbo, puede que no nos redimamos. Lo más probable, de hecho, es que sigamos golpeándonos la cabeza sin descanso contra los mismos muros,
Sin embargo, lo haremos con los ojos bien abiertos. Brujo. ¿Quién es el brujo? El brujo es el que destruye. El brujo es el que vuelve oscuros tus sueños, el que entierra huevos en las esquinas de tus campos, el que envía a las criaturas que vagan por la noche, el que traquetea por tu tejado escondiendo cosas sin nombre, el que te sonríe amablemente mientras envenena tu vino. ¿Por qué lo hacen? Porque eso es lo que hacen. Nuestras vidas están llenas de brujos. Utilizan los cercos que llevan nuestra buena voluntad, nuestra generosidad, nuestra amistad, nuestro amor por los demás, y los invierten, convirtiendo el don en maldición, el amor en odio, el cuidado en destrucción. El brujo observa. Nos observan cuando nacemos, nos esperan, nos siguen hasta la ciudad, aguardan su momento. Son los precursores de la muerte de este mundo. Los ancianos dicen que sin brujos no habría muerte. Viviríamos 100 años, 200, tal vez más. Los mapuche los llaman calco y los ven por todas partes. Son hombres y mujeres, viejos y jóvenes, nuestros vecinos, nuestros primos, nuestros colegas y nuestros amigos. Reconocemos al brujo en los demás. Los nombramos, los culpamos, los acusamos, los perseguimos. Pero no reconocer al brujo en nosotros mismos. Cuando un niño arremete, cuando la voz se alza súbitamente y la botella se rompe en 1000 pedazos, ahí está el brujo. Imaginar que un daño terrible se abate sobre quienes nos han hecho daño a nosotros, esa es nuestra vocación de brujos llamando. A veces te encuentras con alguien que mira directamente a través de ti. Una mirada que te desnuda, que te despoja de toda opacidad, pretensiones y resguardos. Una mirada que te encierra en un lugar y en un tiempo determinados. Fuchañúa era una persona así. Esteban y yo habíamos cabalgado por el corazón del istmo entre el lago Budi y el océano, para llegar a un pequeño caserío compuesto por una sola ruca, la tradicional casa mapuche, techada con ramas, sin ventanas, sin chimenea y con una sola puerta orientada hacia la salida del sol. En este sector todavía se pueden ver muchas rucas, pero ahora se usan como corrales para animales o como cocinas al aire libre. Nadie actualmente soñaría con vivir en ellas. Nadie excepto Fuchañúa. Al llegar estaba un poco confundido sobre dónde vivía exactamente Fuchañúa, pero al no ver ningún otro edificio en la propiedad, quedó claro que esta ruca era realmente donde se alojaba. Un simple hogar con piso de tierra, una cama de madera en la esquina más alejada, sin agua, sin luz, solo una vieja tetera negra colgando de las vigas que apenas eran visibles por la cantidad de humo que circulaba en el interior de la habitación. No recuerdo por qué fuimos allí. Quizás Esteban pensó que Fuchañúa sería una persona interesante para mí a conocer. Fuchañúa era un hombre alto que vestía de negro. Sus ropas eran viejas y gastadas, pero llevaba bien su pobreza y parecía un acto casi intencionado de autopresentación, tanto ascética como estética. Tenía una edad avanzada, quizás unos 60 o 70 años, pero se movía con una soltura y una suavidad juvenil. Su piel
era oscura, con líneas profundas, y solo se le veía parte de la cara bajo un maltrecho sombrero. Creo recordar que le faltaba un ojo, o tal vez era ciego de un ojo, pero la verdad es que al tratar de recordar su rostro después de 30 años, parece estar siempre fuera del alcance de mi memoria, siempre eclipsado por su mirada. Fuchanua significa diablo viejo, y por supuesto no era su verdadero nombre, sino un apodo. Cuando era niño, Fuchanua vivía con su madre, una mujer terriblemente temida por todos a kilómetros a la redonda. Todos decían que era una bruja, un calco, alguien movido por el ansia de destrucción y por el rencor. Estaba condenada al ostracismo y aunque la gente toleraba su pequeña ruca en un rincón de tierra de poco valor agrícola, la evitaban a toda costa. Fuchanua no creía las cosas que decían de ella, la gente que había matado, las cosas que hacía por la noche, los seres en los que se convertía. Sin embargo, mientras me relataba su infancia, recordaba cosas de ella que, con el beneficio de 60 y tantos años de retrospección, no le parecían correctas. Ella le obligaba a hacer cosas extrañas, incomprensibles, para que le revelara la persona que se convertiría algún día. Una de ellas era el Miyayatun, una práctica ritual que la gente de los alrededores del lago recuerda bien, pero que hace décadas nadie realiza. A un niño pequeño de unos 6 o 7 años se le daba un té de miyaya, una planta conocida como chamico en Chile. Al cabo de un rato, el niño empezaba a alucinar o emborracharse, mollín, como se dice la gente. En la profundidad de su alucinación, el niño actuaba de determinadas maneras. Buscaba objetos, buscaba personas, buscaba palabras. Y estas acciones se interpretaban cuidadosamente para adivinar el futuro camino del niño por la vida y su identidad adulta. Así, un niño que agarraba un martillo podría implicar propensión a la construcción. Coger dinero podía ser señal de futura riqueza, y así sucesivamente. Fuchanua, según la historia, no hizo nada de eso. De modo diferente, una vez que la miyaya se apoderó de él, metió tranquilamente la mano en el fuego que ardía en el suelo, en el centro de la ruca, cogió un palo ardiendo y se lo acercó a su madre, prendiéndole fuego a su chal. Desde ese día la mujer desconfió de su hijo y del adulto en que se convertiría. Fuchanua sufrió. Sufrió a manos de su madre y a manos de los que decían que su madre era una bruja. Dicen que era un buen hijo, trabajador y siempre dispuesto a defender la reputación de su madre, a pesar de los rumores que circulaban constantemente. Pero un día, ya adolescente, al volver temprano de trabajar en los campos de otros, se encontró con algo, con su madre haciendo algo que hasta el día de hoy está envuelto en silencio, pero que confirmaba todos los rumores que él había negado toda su vida. Hubo un forcejo que se intensificó hasta que, furioso, Fuchanua empujó a su madre. Ella tropezó antes de caer de cabeza al fuego, quemada por su hijo una vez más. Así la visión de la miyaya, la premonición, finalmente se cumplió. Su madre murió y Fuchanua pasó los siguientes 11 años en la cárcel de Imperial. Entonces, muchos años después,
Fuchaniwa era un hombre solo, y es difícil imaginar que alguna vez haya sido algo distinto a eso. Sin embargo, al parecer se había casado después de salir de la cárcel, matrimonio del que, aunque de corta duración, nació una hija. De hecho, llegué a conocer a su exmujer y a su hija. Su exmujer, que solía hablar solo unas pocas palabras en castellano, acabó casándose con un Winca, un chileno que no hablaba nada de mapudungún, y dicen que eso fue el secreto de un matrimonio feliz. Y a su hija la recuerdo colgada de mi cuello mientras bailábamos borrachos en alguna fiesta del sector. Ella desapareció en Santiago unos años después, pero tal vez algún día reaparezca, como hace la gente perdida en Santiago de vez en cuando. Fuchaniwa nos habló justo afuera de Suruca. Me miró bajo el cielo gris del Pacífico y supe de inmediato que podía verme tal y como era, que podía ver que mi vida era tan inexorablemente distinta a la suya. Y sentí como si me mirara a los ojos algún depredador, pero no con hambre o rabia, sino con lástima. ¿Y quién era él, sin conocerme, para compadecerse de mí? Había supuesto que era yo quien miraba, no quien se dejaba mirar, y el cambio de dirección me sobresaltó. Tal vez él había visto las cosas como realmente eran, pasando de la visión a la verdad y del yo a su ausencia. En la vida mapuche, las relaciones íntimas de dar y recibir con las plantas, los animales y los lugares no son fundamentalmente diferentes de las que se establecen con otras personas. Siguen el mismo formato básico de una hospitalidad que debe ser correspondida y cuya reciprocidad será a su vez recíproca, dando lugar a una relación infinitamente fluida de intercambio incesante, de dar y recibir. A veces este escenario es expresado con el concepto de itrofil mongen, que podría traducirse como todas las iteraciones de la vida. Vivir de verdad es entrar en relación con esta deslumbrante variedad de formas de vida, cada una de las cuales forma parte del flujo infinito de fuerza, Newen, que constituye el cosmos. La palabra kumeche se refiere a uno de los aspectos de la personalidad que los mapuches se esfuerzan por abrazar y encarnar. Si bien che significa persona y kume significa simplemente bueno, en este contexto se refiere a mucho más que eso. A veces se traduce kumeche como persona rica, pero no es estrictamente cierto. Una persona puede ser rica sin ser buena. De hecho, los ricos son ricos precisamente porque no son buenos, porque no comparten, porque no buscan el intercambio, sino acaparar y acumular. Una traducción más exacta de kumeche sería la de persona generosa, alguien que da a todos, que comparte con todos, cuya hospitalidad abarca a todos. Pero incluso esta traducción de kumeche quizás oculta por qué esta generosidad es tan importante en el pensamiento, ya que no son ni los bienes materiales en sí, ni el acto de dar lo que es importante. El significado kumeche se refiere más bien a la persona que distribuye, que sustenta los ciclos interminables de intercambios, porque esto es lo que es la vida, un flujo interminable de abundancia que une a todos los seres. Lo que el brujo hace es intentar romper los ciclos que constituyen la vida. Mediante su violencia perversa, el flujo de la vida se invierte y se bloquea.
en las acciones del brujo, esas relaciones que deberían ser productivas, abiertas y fluidas, se cortan, se degradaban y se destruyen. Aprender a ser kumeche es oponerse a lo que hace el brujo, aprendiendo a dar y a recibir y así abriéndose a la maravilla de la vida. Tras la destrucción del brujo, el kumeche reconstruye, reintegra y reimagina el flujo infinito de relaciones que constituyen la vida. No es una lección que aprendamos una vez y luego olvidemos, sino que debemos reaprenderla cada día, en cada momento. Porque el brujo siempre está ahí, dentro de nosotros, esperando su momento. Payaso. ¿Quién es el payaso? El payaso es el que toma lo que solo debería darse. Esta es otra forma de decir que no pueden ver el amor. El amor a través del cual las personas satisfacen sus cuerpos. Esos cuerpos a través de los cuales se entrega amor. Sus cuerpos en los campos o en las ciudades para proporcionar comida y bebida a otros. Sus cuerpos que se entregan por la noche unos a otros para satisfacer los deseos y mantener fluyendo la cadena del amor. El payaso no ve esto, no lo entiende. Arrebatan la comida del plato sin ser invitados. Tantean y agarran los cuerpos sin ser invitados. Donde hay amor, solo ven carne. Los mapuches señalan a los payasos, se disfrazan y los representan, actuando temporalmente como si no hubiera amor, ni cultura, ni bien ni mal. Estos payasos nos hacen reír, pero también nos advierten de lo absurdo de una vida sin amor. Una vida básica, reducida meramente al consumo de calorías y a la difusión de los genes. Qué fácil es, ahora más que nunca, ser el payaso. Cumplir nuestros deseos sin amar ni ser amados, sin encontrarnos cara a cara con el otro. Imaginarnos autosuficientes, completos. Los payasos nos recuerdan algo importante. Sus destinos de pobreza y violencia son una advertencia para volver al amor verdadero, para ceder a los demás, la realización de nuestros deseos y a su vez realizar esos deseos en los demás a través de nuestro amor por ellos. La última vez que vi a Chala fue en el huerto detrás de la casa de su madre. La flor blanca del manzano se le pegaba al pelo negro y las lágrimas le habían hecho líneas en la suciedad de la cara. Una cuerda de nylon azul le rodeaba el cuello y sus pies embarados rozaban el suelo mientras se balanceaban. Una multitud de personas se reunió lentamente y se quedó mirando. Luis se dio la vuelta, murmurando, eso es lo que pasa a los payasos. Tras la hilaridad, la alegría y el caos de sus acciones rituales, la suerte del payaso no es feliz. Dentro de cada payaso se esconde su inevitable perdición. La miseria, la enfermedad y la depresión son sus compañeros constantes y una muerte prematura su destino habitual. Chala es la palabra para designar una especie de jara de arcilla, un apodo apropiado para él, cuyas orejas sobresalían en perfecto ángulo recto de su cabeza. Tenía más o menos mi edad, aunque las profundas arrugas producidas de risa alrededor de sus ojos le hacían parecer algo mayor. Siempre me parecía que estaba rodeada de risas. Era el segundo hijo de la segunda mujer de su padre.
No recuerdo cuando conocí a Chala. Vivía en la comunidad vecina y, por tanto, siempre se movía en los mismos círculos, en los partidos de fútbol, en las fiestas de trabajo, etc. Pero la primera ocasión en que realmente llegué a conocerlo fue cuando estaba sentado en la cocina de Lucía, la madre de Mochillo, intentando regatear el precio de un poncho McQueen tejido a mano y sin teñir que ella había confeccionado. En ese momento, cuando empezaba a anochecer, llegó Chala con mochilo, cara de guagua y una caja de vino tinto. Chala parecía en aquel momento una persona totalmente abierta, transparente, sin reservas, cautelas ni vacilaciones. Como siempre, la risa lo rodeaba. Nos sentamos en la pequeña mesa de madera y nos llegaron huevos fritos mientras la lengua siempre mordaz de cara de guagua nos provocaba a todos. Mochillo tenía miedo a las mujeres. Yo ganaba millones vendiendo secretos mapuche y Chala no era más que el segundo hijo de una segunda esposa. Mochillo hizo una mueca. A mí se me erizó la piel de indignación y Chala se limitó a reír, una risa cálida y constante que burbujeaba como el arroyuelo que pasaba al otro lado de la ventana. Chala era un payaso, tanto en el sentido cotidiano de alguien a quien le encantaba hacer reír a los demás, como en el de Collón, el payaso ritual de los ritos mapuche. Disfrutaba yendo y viniendo por las filas de bailarines rituales en su caballito de madera, con pajas cayendo de su traje aboratado mientras reprendía a los bailarines por su falta de vigor. Después disfrutaba de la prerrogativa del payaso, de arrebatar la comida de los platos, el vino de las copas. Era la risa lo que unía su vida ritual y secular, pero también quizás la falta de límites. Cuando Chala amaba, lo hacía sin control, desbordándose sin reconocer las formas cautelosas y mesuradas con que se hacen tales cosas. En Mapudungún, el suicidio siempre se expresa Kishu Langmui, solo se suicidó, como si la soledad fuera el factor fundamental, el estar desprovisto de las relaciones que te sostienen y te ayudan a salir adelante. Nadie sabía con certeza por qué había muerto Chala. Algunas afirmaban que fue por una mujer, otros que lo mató el mismísimo diablo. Finalmente, la explicación que prevaleció combinó estas dos vertientes. Había sido rechazado por una mujer y este rechazo le había colocado en un estado emocional tan vulnerable que el diablo se había abalanzado sobre él y había aprovechado la oportunidad para llevarlo al suicidio. Solo había sido un momento fugaz, el tipo de revés romántico al que se enfrentan todos los jóvenes y que suelen olvidar rápidamente. Pero para Chala, todo sentido de la proporción se había perdido. Era el fin de su mundo. Ya había hablado bastante con personas mayores sobre las prácticas matrimoniales tradicionales antes de llegar a Luis. En la sociedad chilena dominante, el matrimonio mapuche está rodeado de falsedades despectivas y racistas, como que las mujeres eran secuestradas contra su voluntad o que las novias se compraban con ganado. Evidentemente, estas ideas son caricaturas retorcidas de lo que ocurre en realidad. Luis me explicó cómo funcionaba realmente el matrimonio mapuche
mientras estábamos sentados juntos bajo el amplio árbol que se arqueaba sobre su patio, y su perro, notoriamente feroz, me miraba con recelo desde la distancia. Cuando me casé, me robé a mi mujer. Así es, me colé y la robé mientras sus padres dormían. Y cuando vinieron a pedirme que se la devolviera, les dije, no, olvídenlo. Unas semanas después, les di una vaca y les pareció bien. No tenía que darles una vaca, pero quería hacerlo. No quería que se sintieran mal, quería que supieran que los respetaba. ¿Y Juana? Pregunté yo, un poco horrorizado, ¿cómo se sintió al ser robada? ¿Qué quieres decir? Fue idea suya. Sabía que sus padres querían que se quedara en casa para ayudar en las tareas domésticas. Y cada año le decían, puedes casarte el verano que viene. Pero cada vez que llegaba el verano siguiente, le decían que no. Así que ella forzó la situación. Estábamos enamorados y no podíamos esperar más. Fijó la fecha, me dijo que viniera y se acabó. Eso pasó hace 50 años. Luis y Juana actuaron el uno por el otro. Por su amor mutuo, un amor que a lo largo de los años, a través de hijos y nietos, de cosechas y rebaños sanos, ha preservado la vida en su tierra. Este tipo de autonomía individual, esta demostración de fuerza interior, podría parecer a primera vista como una violación de las normas sociales, pero en otro sentido constituye una norma social en sí misma. Uno debe actuar con su propia convicción y confianza. Actuar así es ser newenche, ser una persona con newen, con fuerza. Sin embargo, esta fuerza de voluntad, esta determinación, solo constituye a uno como newenche si está dirigido de acuerdo con los valores más amplios de la sociedad mapuche: amor, cuidado y respeto. Esta fuerza no es simplemente fuerza física, sino una fuerza de voluntad interior, en la que los deseos físicos de uno se alinean con los deseos de los demás. Si siento hambre, todos comemos. Si siento sed, todos bebemos. Ser newenche no es cosa de viejos ni de jóvenes, sino que forma parte del compromiso de cada uno con la gente que le rodea y con la tierra de la que forma parte. La fuerza de voluntad para atenerse a las propias convicciones y tener la fuerza interior para hacer lo que uno cree que es correcto. Los payasos pueden mostrar fuerza en un sentido físico, superficial, pero no saben dirigirla hacia los deseos de los demás y no entienden el respeto. Si quieren comida, la agarran. Si quieren vino, lo toman. Al hacerlo, no solo infringen las normas sociales, sino muestran que no entienden en absoluto lo que hay detrás de esas normas y ese decoro, que el respeto es otra forma de amor, una forma de amor que mantiene el flujo incesante de la vida. La figura cómica del payaso ciertamente hace reír a la gente, pero también les recuerda cómo sería la vida si no se basara en el amor y el respeto de los demás. Si todos nos limitáramos a sentir débilmente a la autosatisfacción inmediata de nuestros propios deseos. En otras palabras, un mundo de payasos y queos. Winca. ¿Quién es el Winca? El Winca es el que busca adueñarse, el que convierte todas las cosas de este mundo en propiedad, en su propiedad. Como el payaso no ve el amor y como el brujo destruye el amor.
la belleza continua del mundo, su flujo y su fluir, es contenida, enjaulada dentro de unos límites y reclamada por el Winca, excluyendo a los demás. Los mapuche llaman al hombre blanco Winca y a su lengua Winca Zungun. Nadie sabe con seguridad de dónde procede esa palabra. Algunos dicen que viene de Hue Inca, el nuevo Inca, esa gente de muy al norte que también buscaba poseer y controlar. Otros dicen que viene del verbo wincan, usurpar, pero nadie sabe qué fue primero, si el Winca o la usurpación. Tal vez comenzó con los misioneros blancos, que convirtieron las almas en su propiedad, antes de que el Winca comenzara a tomar sus tierras, sus cuerpos, su ser. Y a través de este proceso, mucha gente mapuche también se han convertido a Winca, ha wincado, como se suele decir, convirtiendo sus tierras y sus vidas en cosas que se venden, aceptando esa visión diferente del mundo y todo lo que conlleva. La primera vez que me encontré con Coscos, me amenazó de muerte. Mi compadre Juan, su hijo menor Camilo y yo habíamos cargado la carreta de bueyes con sacos de manzanas que habíamos recogido el día anterior. Luego habíamos hecho el corto pero difícil viaje hasta la isla, pues los bueyes resbalaban y patinaban en las pendientes fangosas a ambos lados del vado que cruzaba el lago. Ya había otras personas en la casa de Coscos, y todas estaban ahí por la misma razón: prensar manzanas. La chicha de manzana, manzana pulco, es un producto muy popular en el sur de Chile. Desde finales del verano hasta finales del otoño, la gente recoge manzanas y las lleva a prensar a los 3 o 4 lugares alrededor del lago que cuentan con un lagar de chicha, pagando una pequeña cantidad en efectivo o un porcentaje del producto. El dulce zumo fresco se almacena después en cualquier recipiente disponible y se deja fermentar. Esperábamos pacientemente nuestro turno en la cabecera de un largo canal de madera instalado en el patio de tierra detrás de la casa. La prensa consistía en una vieja gata hidráulica que hacía descender lentamente una placa metálica sobre otra, exprimiendo el zumo de las manzanas sujetas con arpillera. Alrededor del lagar se respiraba un ambiente festivo, ya que los habitantes de las distintas comunidades del lago estaban acabando con las obras de la producción del año anterior. Cuando llegó nuestro turno, Camilo me pidió que le sacara una foto con las jarras de zumo recién exprimido. Casi de inmediato, Coscos se me echó encima. No, esta es mi prensa y yo no quiero que ningún Winca me fotografíe y lucre a mi costa. Las preocupaciones no eran infundadas. Efectivamente, las imágenes fotográficas de gente mapuche se vendían como postales en los mercados turísticos de Temuco, Pucón, de Arica, y era muy poco probable que los sujetos de esas fotos recibieran alguna recompensa por ellas. Obviamente, yo debería haber dejado pasar el asunto, por supuesto, pero unas horas bebiendo chicha fuerte y en uno de los últimos días cálidos del verano me cerraron los ojos a los contextos más amplios de las políticas de representación. Estoy tomando una foto del niño, no de tu prensa, y ese niño no es tuyo, le dije. Mi argumento estuvo tan mal formulado que Coscos se limitó a sonreír y decir: bueno, pero si encuentro mi prensa en un postal, te buscaré a ti y te mataré. A partir de ese momento, Coscos y yo fuimos amigos. Coscos era un hombre de ojos brillantes y con una gorra de béisbol roja permanentemente sujeta a la cabeza.
Aquella tarde bebimos piscola y hablamos hasta bien entrada la noche. Repitió su advertencia sobre el robo de imágenes. Sabemos que eso es lo que hacen los Winca. Roban incluso cuando no saben que están robando. Todos ladrones. Supuse que se refería a otras personas. Inconsciente pero convenientemente me excusé de toda la devastación del colonialismo europeo en las Américas. Pero Coscos continuó. Fui a Santiago y me robaron. Fui a Temuco y me robaron. Y vienen aquí a robarnos, a quitarnos nuestras tierras, a quitarnos nuestras fotos. Pero yo no soy así, objeté. Tardé 25 años sin darme cuenta de que, por supuesto, yo era y sigo siendo exactamente eso, un Winca que roba. Tal vez no de una forma tan directa como Coscos imaginaba, pero había tomado más de lo que jamás podría dar. Eso estaba claro. Unos años más tarde, un amigo me llamó para comunicarme la noticia de la muerte de Coscos. Había estado conduciendo un tractor que arrastraba un remolque cargado de gente de vuelta a la isla desde un torneo de fútbol junto al mar. En lugar de dar la vuelta larga hasta el puente permanente de la isla, Coscos había intentado pasar por una bajada muy empinada hasta el vado. El tractor patinó en el vado traicionero y volcó, aplastando a Coscos y a su joven sobrino. Muchos todavía no descienden por el vado de noche por miedo al fantasma de Coscos. Mis vecinos más cercanos eran Pancho y Isidora. Los dos tenían una lengua afilada, pero siempre estaban dispuestos a reír, y por lo tanto era divertido estar con ellos. Eran, según sus propias palabras, las personas más pobres de una de las comunidades más pobres de lo que en aquel momento era el municipio más pobre de todo Chile. Solo tenían una hectárea de tierra, muy lejos de las 15 que el gobierno chileno consideraba necesarias para la autosubsistencia. Sin embargo, para Pancho e Isadora, el origen de su pobreza y marginación no se encontraba solo en los efectos del colonialismo chileno, sino en la naturaleza caprichosa de la tierra en la que vivían. Un día de invierno nos sentamos a beber malta en la cocina de su casa, que nunca había sido terminada. Hablábamos de sus problemas, que tenían dos causas distintas, pero interrelacionadas. La primera se debía a la necesidad de cultivar en el pie del cerro, que constituía el pequeño pedazo de tierra de la única herencia. Sin embargo, para la gente del lago, el pie del cerro significa algo muy distinto de lo que su equivalente en español implicaría. Se dice que cada colina tiene 4 pies, sobre los que puede levantarse y literalmente marcharse. Esta particular movilidad topográfica se encuentra en el conocido mito de origen mapuche de Tren Tren y Cay Cay, que ustedes ya saben. Muchos pequeños cerros de la zona están directamente asociados con Tren Tren. De hecho, llevan su nombre y comparten su capacidad de levantarse sobre sus 4 patas y alejarse. Y este evento ocurrió en la memoria viva de muchos habitantes del sector, más precisamente durante el terremoto de 1960, el más devastador jamás registrado en el mundo. Varias colinas desaparecieron debido a los enormes desplazamientos topológicos. Por eso se dice que cada colina tiene un pie, o más bien 4 pies, uno situado en cada esquina, y, ya sea intencionadamente o no, cultivar sobre uno de estos pies es jugar con el desastre. Uno molesta al espíritu de la colina, Sumien, igual que una espina molestaría al pie de un animal. La era de la colina
se manifiesta en infertilidad, es decir, en la enfermedad y el fracaso de los cultivos, los animales y las personas. La segunda fuente de los problemas de Pancho e Isidora era el hecho de que su casa había sido construida inadvertidamente sobre una carretera de los demonios, Huecuferup. Estos caminos invisibles que atravesaban toda la zona eran utilizados por una variedad de seres malévolos para atravesar el paisaje, para ir de una fechoría maligna a la siguiente. Las consecuencias de construir involuntariamente su casa en medio de esta carretera demoníaca no tardaron en hacerse patentes. Desde el principio, todas las cosechas fracasaron. Todas las subvenciones agrícolas fueron denegadas y todas las amistades se enemistaron. La familia no pudo encontrar ni el más mínimo alivio a la perpetua pobreza en la que se encontraban. De este modo, la granja estaba doblemente dañada, situada al pie de la colina y en la carretera de los demonios. Estos dos problemas se fundieron en un solo, y los demonios malévolos se volvieron indistinguibles del supuestamente benévolo espíritu de la colina. Nadie nunca conoce verdaderamente la tierra, me dijo Isidora, levantando mi vaso para limpiar el anillo de humedad que se estaba formando arriba de la mesa. Su confinamiento en esa tierra era resultado de una tercera maldición, el colonialismo chileno que había reducido a la gente mapuche de un inmenso territorio que extendía desde un océano al otro a pequeñas parcelas de tierra, la tierra que los blancos no querían cultivar, pero que incluso hoy siguen intentando poseer. Cuando me levanté de la mesa para irme a casa, Pancho me pidió algo. Me dijo literalmente, ¿me puedes dar algo? ¿Qué podría darte?, le contesté. Cualquier cosa, dijo, cualquier cosa, incluso la cosa más pequeña. Me quedé mudo ante la solicitud, no entendía nada. Una foto, un llavero, una linterna, cualquier cosa, continuó. Lo que me pedían no era dinero, sino un trocito de mí. Les dije que me lo pensaría y que les llevaría algo a mi próximo regreso, pero nunca lo hice. Pancho y Isadora entendieron mejor que yo que ellos estaban en una relación conmigo. Yo no era un simple observador y ellos no eran simples objetos a observar. ¿Cómo es posible que alguien haya estado tan ciego como para pensar lo contrario? Bueno, ellos sabían por su amarga experiencia que eran precisamente los Winca como yo y los otros blancos con los que se encontraban, los que eran capaces de pensar de otra manera, de ver a los mapuche no como personas, sino como obstáculos a eliminar o recursos a explotar. Un regalo, por pequeño e insignificante que fuera para mí, estaría lleno de significado para ellos. Sería un signo de mi propio reconocimiento de la relación que manteníamos y, por tanto, de la posibilidad de que, a diferencia de tantas otras relaciones, ésta pudiera dar fruto. Tan frío y despiadado como los demonios que pasaban a toda velocidad por la carretera demónica, me estrellé contra su casa, contra sus vidas, sin detenerme nunca a comprender, a relacionarme. Volví el año pasado, o 2023, 20 años tarde, con un regalo, una gran bandera con el símbolo de Escocia, el león rampante, para adornar sus paredes desnudas. Pero no había nadie en casa. Los hijos estaban trabajando en los viñedos miles de kilómetros al norte y todas las hijas trabajaban como empleadas domésticas en Santiago.
y Pancho y Isidora habían ido al pueblo para averiguar por qué, una vez más, su solicitud de subsidio agrícola había sido rechazado. Si se toma la carretera hacia el sur, se llega hasta Tierra del Fuego, mientras que si se toma la carretera hacia el norte, se llega hasta Alaska. Esta fue la impresionante afirmación que nos hicieron una lluviosa tarde en un centro comunitario, un grupo de hombres vestidos de traje gris del Ministerio de Obras Públicas. Durante mi estancia en el lago, el fantasma de la controvertida carretera de la costa estuvo siempre presente en cualquier debate político. Una anciana tomó la palabra desde el borde de la sede comunitaria. No podemos construir una carretera porque pasaría por nuestro campo ritual que pertenece a Dios y por nuestros cementerios donde velamos a nuestros muertos. Los hombres de traje gris pusieron los ojos en blanco. Se sonrieron y empezaron a fumar sus cigarrillos nerviosamente. Un hombre más joven tomó la palabra. Nosotros no podemos hacer lo que queramos con nuestra tierra. Esta tierra es de todos y lo que hacemos con ella nos afecta a todos. Nadie tiene derecho a vender sus tierras como si solo fueran suyas. Evidentemente, eso fue demasiado para uno de los funcionarios más jóvenes del ministerio, que señaló que el sentido de la propiedad privada era precisamente que la gente pudiera comprarla y venderla como le pareciera. La anciana volvió a hablar, esta vez poniéndose de pie. Bueno, no sé lo que es la propiedad privada, pero nosotros vivimos aquí como parte de la tierra. Nos pertenece, la pertenecemos y no podemos venderla. El jefe de los funcionarios se puso de pie y apagó su cigarrillo. Estaba claro que el encuentro no estaba yendo como había previsto. El Winca comete dos errores. En primer lugar, confunde con objetos cosas que en realidad son relaciones. Y en segundo lugar, piensa que esos objetos pueden ser de su propiedad, excluyendo a todos los demás. No solo comete estos dos errores, sino que cuenta con la vasta maquinaria y el aparato jurídico de un Estado para respaldarle y permitirle imponer esta visión sesgada a todos los demás. Consagrarla y protegerla dentro de innumerables estructuras jurídicas y políticas. Los que son norte insisten en una forma diferente de entender el mundo y de distinta manera se resisten a esta triste reducción del mundo a nada más que una colección de objetos a poseer y por los que luchar. Ser norte significa ver las cosas con claridad y actuar con claridad. Su significado literal de ser recto o directo se refiere a evitar la ofuscación, la confusión y la deshonestidad. La gente mapuche nunca necesitaba a Marx para saber que el concepto de propiedad oculta una relación social. Esto no quiere decir que mis amigos mapuche no tengan deseos de cosas materiales, ni que puedan resistir mágicamente el consumismo implacable que satura el mundo, o las exigencias de la supervivencia económica, siendo parte de uno de los grupos más pobres en Chile. Más bien se trata de reconocer que la propiedad es algo contingente y fugaz. Al ver claramente lo fuerte que puede ser la atracción del dinero, los habitantes del lago se sintieron obligados a presentarse como un frente unido. Para incomodidad del Ministerio de Obras Públicas, las comunidades locales rechazaron la carretera de la costa y todo lo que prometía. De vez en cuando resurgen rumores de que el proyecto va a resucitar, pero cada uno de ellos refuerza la determinación de la gente de ver con claridad, de actuar con claridad como norte. Conclusión.
al fin. Yo dejé el lago, volví a casa, me casé, tuve hijos, conseguí un trabajo y me mudé de ciudad. He vuelto al lago cada 2 años para visitar a mis amigos, a mi ahijada, feliz de verlos, contento y seguro de mi lugar en el mundo. Tomé las cosas que había aprendido allí y las transformé en los productos habituales de la vida académica: conferencias, libros, ensayos. La vida seguía. Entonces llegó una mañana en la que llegué a mi despacho, encendí el computador, abrí mi correo electrónico y me encontré con un mensaje que me acusaba en mayúsculas de robar secretos rituales. Inmediatamente me llené de ira y respondí sin vacilar, señalando las falsas pretensiones de autoridad de mi acusador, su falta de prestigio en la comunidad, sus propios defectos y tanto. Todos comentarios en los que mi ira se concentró y tomó dirección, con la intención de infligir daño y causar dolor. Era muy fácil enfadarse y aún más fácil sentirse agraviado, lamentar la grave injusticia de todo aquello y envolverme en la reconfortante manta del victimismo. Y en todo ese enfado, en todo ese lamento, nunca se me ocurrió pararme a pensar que podía haber algo de verdad en lo que había dicho ese acusador. Quizás no la verdad que él pretendía, pero sí una verdad accidental que de alguna manera había revelado algo que en el fondo yo ya sabía. Porque aunque no había sido miembro de la CIA, no había robado nunca los conocimientos secretos de nadie, sí había robado algo. Les había robado sus tierras, sus medios de vida, su cultura, su lengua, su dignidad y sus vidas. Queriéndolo o no, yo era parte intrínseca de ese sistema global de extracción de recursos que había reducido y degradado a tanta gente mapuche de tantas maneras. De alguna manera, había imaginado que mis críticas académicas al sistema colonialista y capitalista me aislaban de él, me hacían estar exento de crítica, distante, inmune. Pero esas críticas académicas formaban parte del mismo sistema contra el que estaban dirigidas. Mi mayor fracaso, por tanto, fue simplemente no ver quién era yo y ver que yo también había sido cómplice todo el tiempo. Yo no crecí con ese fracaso, sino que me encogí. Poco a poco me fui dando cuenta de que, al menos para mí, había que abandonar el proyecto antropológico. Era una disciplina que, a pesar de sus frenéticas acusaciones y moralismos, parecía inevitablemente atrapada en un drama que se repetía sin cesar y que consistía en escapar sin éxito de las condiciones políticas que la hicieron posible en primer lugar. Sin embargo, con el paso del tiempo, noté un cambio sutil, casi gradual. Cada vez recibía más solicitudes para revisar artículos de antropólogos mapuche o para examinar su tesis de maestría o doctorado. Para mi sorpresa, cada vez más mapuche parecían estar rescatando algo de valor de la antropología. Pero ciertamente no era el modelo de antropólogo heroico descrito por Susan Sontag, aventurándose en reinos extraños y exóticos para traer de vuelta el innumerable potencial de la humanidad para un occidente desilusionado. La antropología que buscaban era una que les permitiera comprender lo que les estaba ocurriendo a sus propias comunidades, entender las maquinaciones del poder colonial,
pero también las conexiones profundas con el mundo que habían permitido a la mapuche resistir con éxito esos intentos de destruir, usurpar y mercantilizar su tierra. Y no solo su enfoque antropológico era diferente, sino también su forma de hacer antropología. No se basaban en las fricciones productivas del fracaso, sino que siguieron sus caminos de comprensión culturalmente establecidos, buscando el conocimiento de sus parientes y ancianos, entendiendo que este conocimiento nunca podría ser completamente despojado de la tierra bajo sus pies y de las estrellas sobre sus cabezas. Así pues, la antropología no se abandonaba, sino se transformaba. Hace 2 años yo estaba sentado tomando mate con un amigo mapuche en su casa no lejos de Temuco. Acaba de terminar su doctorado en antropología en Brasil y yo había sido el examinador, uno de los examinadores de su tesis. Yo me quejaba una vez más de mi decepción por el hecho de que algunos amigos mapuche no se hubieran manifestado públicamente a mi favor cuando enfrenté las acusaciones antes referidas, 11 años antes. Él me interrumpió, riendo. Mira, sabíamos que tú tenías razón y él no, pero eso es completamente irrelevante. Después de 500 años de opresión, nunca vamos a apoyar al Winca frente al mapuche. Con esta reconvención desenfadada, mis ojos finalmente se abrieron al hecho de que mis propias acciones e intenciones no podían ponerse en cuarentena, no podían desvincularse de las estructuras de desigualdad que me permitieron mudarme al lago en primer lugar. Porque yo había sido el brujo, el payaso y el Winca a la vez, todo el tiempo, buscando destruir, fracasando en comprender y convirtiendo en propiedad aquellas cosas que nunca pueden ser poseídas. No diría que he crecido a partir de estos fracasos, seguramente he repetido muchos de ellos, pero tal vez he comprendido mejor cómo y por qué las cualidades centrales que revelan los fracasos, fuerza, generosidad, claridad, sabiduría, sustentan el amor y el respeto que caracterizan al Che, la persona verdadera. Y son ellas las cualidades que todos debemos cultivar. Gracias. Muchas gracias, Magnus. Tenemos tiempo para unas preguntas, no mucho, entonces yo lo que quería proponer con Magnus es que juntemos unas 3 preguntas y podamos conversar un poquito más. Así que, quien quiera, yo le paso el micrófono. Ya, le quería preguntar si es que la experiencia que usted tuvo se ha repetido con otro de sus colegas Wincas, o sea, como europeos o no mapuches. Sí. Aquí en el contexto chileno, aquí con qué... Sí, si es que otros de sus colegas dentro de la comunidad mapuche se dieron cuenta de esto, de las mismas conclusiones a las que llegó usted, o si es que ha tenido como algunas ocasiones en las que se representa esto igual. Gracias. Estaba preguntando sobre mis deudas sobre antropología al nivel amplio o las cosas específicas sobre la sociedad mapuche. De acá, de los mapuches. Bueno, todo tiene sus opiniones, sus ideas, es como describir una sociedad, una cultura, siempre hay diferentes maneras de hacerlo por todas las culturas del mundo. Nunca puede ser una versión definitiva, pero es un diálogo. Sí,
con otros antropólogos mapuche, he conversado sobre los temas y cada uno tiene su propio pensamiento sobre eso, pero yo creo que una descripción etnográfica nunca es una cosa terminada, es siempre abierto, es siempre un diálogo y siempre se puede cuestionar, cambiar, refinar, pero también obviamente la cultura, la sociedad también está cambiando. Entonces yo creo que sí, toda la gente tiene sus propias ideas sobre eso. Sí. No sé si estoy contestando la pregunta, pero... Me encantó tu charla, Magnus, me quedé fascinada. Me gustó también cómo describiste estas tres figuras como arquetipos y me interesa este arquetipo del payaso. Me pregunto si puedes compararlo de alguna forma con el trickster, el Eshu, el coyote, el Hermes, ese conjunto de características que también implican una especie de naivete, una especie de infantilidad, ¿no?, perante la vida, pero que a la vez también abren caminos. Entonces, dentro de este espacio intermedio de aconceptualidad, son importantes para crear cultura también. O sea, no sé si es relevante. O sea, ya cuando empezaste hablando sobre tu transformación, a mí me hizo como cae un poco la ficha, porque a lo mejor tú como payaso también te transformaste a ti mismo. O sea, algo del estilo, no sé si te es relevante o no. Buena pregunta. Yo creo que sí se puede hacer la comparación. De hecho, ya hice eso en un artículo porque los payasos en todas las Américas tienen algunas características y también comparten esas características con la figura del trickster. Y yo creo que hay muchos antropólogos, pero también otros escritores, intelectuales que han celebrado la figura del trickster por la razón que tú dijiste, que es como un espacio de imaginación y de todo. Y yo creo que eso es verdad, pero está dejando a un lado el aspecto un poco negativo, que en muchos de los cuentos sobre el trickster, en todas las Américas, la mitad de las veces el trickster gana, pero la otra mitad pierde o se muere. Entonces siempre hay consecuencias de vivir allá. Hay consecuencias de imaginar otro mundo. El otro mundo que podemos imaginar puede ser mejor, pero también puede ser peor. Entonces, no sé si estoy contestando bien, pero esa es la cosa esa es la posibilidad que para mí es importante, que sí podemos celebrar el aspecto creativo de los tricksters, de los payasos. El mundo invertido, el mundo revertido y todo, porque ofrecen otra visión del mundo. Pero también muchas veces como antropólogos intelectuales olvidamos de que ese también puede tener un aspecto negativo. Hola, a ver si se escucha. Bueno, quería preguntarle, viendo un poco todo esto en retrospectiva, mientras hacía su estudio, que usted no sabía que era payaso, winca y brujo al mismo tiempo, ¿cómo sintió usted al darse cuenta de que usted era brujo, payaso, winca al mismo tiempo, siendo que usted no lo sabía en todo el trabajo en la investigación? Es un regalo de la viejez. Cuando llega a tener una edad, yo creo que reflexionar sobre su propia vida y mira, es una respuesta personal, pero mucho de mi vida uno está trabajando, creciendo niño, no tiene tiempo para pararse y pensar, ¿pero qué estaba haciendo? Y recién en diciembre yo cumplí medio siglo, 50 años, y llegué a ese punto y yo me dejé, pero ¿qué hice con mi vida? ¿Qué tipo de persona he llegado a ser? Y me puse a reflexionar sobre todo eso. Y sí, estoy
Estoy hablando de serio, pero a la misma vez estoy hablando en serio, que con un poco de edad tiene espacio, pero también tiene la experiencia de reflexionar sobre cosas que cuando yo tenía 25 años yo no era capaz de reflexionar de esa manera. Entonces es una cosa que para mí a lo menos viene con edad. Uno de los pocos regalos de ser yo. Vamos a usar un poquito más, un par de preguntas más. Movía una mano ahí y después hacemos así. Marcelo, le hago por favor. Ya, hola. Ya, mi pregunta es, después de darse cuenta de como su condición de brujo payaso Winca, ¿cuál es como la conclusión que saca a partir de eso como antropólogo? Es como aceptar esta condición de que siempre va a ser como un irruptor en las comunidades o como intentar serlo menos, como ¿cuál es la conclusión que saca a partir de eso? Creo que esas son capacidades que existen dentro de nosotros, ¿no? Y antes yo había imaginado que los brujos son esa gente allá, los payasos son esa gente allá, lo Winca, soy Winca, pero lo Winca como Winca malo, son siempre otra persona. Pero lo que llegué a entender es que muchas veces cuando la gente está pensando que en esos arquetipos, están pensando en esas figuras, están también pensando en sí mismos, que es una capacidad de fracasar que tenemos dentro cada uno de nosotros. Y ese cambio para mí fue importante porque es muy fácil. Si los brujos siempre otra gente, no estamos obligados a tener responsabilidad con nuestras propias acciones de la misma manera. Pero cuando uno se entiende que todo puede ser payaso, todo puede ser actuar en una manera Winca, para mí ese fue importante. No sé si estoy contestando la pregunta. Gracias. Hola, disculpa si a lo mejor una pregunta que se responde bien dentro del discurso, pero ¿usted cree que dentro del trabajo del etnógrafo, del antropólogo, está como sí o sí como indisoluble, no se puede como separar de el robarle a las culturas que estamos estudiando? Muy buena la pregunta. No, yo espero que sí es posible hacer etnografía sin hacer eso. Pero sí, yo creo que sí, pero a la misma vez siempre es una posibilidad que tenemos que reflexionar siempre. Si yo estaba conversando con nuestros estudiantes en Escocia y muchos de ellos están muy preocupados sobre la misma pregunta que tú hiciste. Pero el problema es que a veces llegan a ser casi paralizadas, no pueden mover, no pueden hacer nada por miedo de hacer un daño, hacer una violencia. Y yo creo que a la misma vez la gente con cual un etnógrafo trabaja también, ellos tienen agencia, ellos pueden decir que no quiero hablar contigo. Entonces, si ellos quieren compartir sus vidas, quieren conversar con nosotros, es un compromiso, están dando algo para nosotros como antropólogos a usar de una manera buena. Entonces, sí, siempre hay la posibilidad que no es una relación productiva, que no es una relación buena, digamos, pero también tiene la posibilidad de lograr algo, yo creo. Espero. Si no, no sé qué estamos haciendo. Hola, me gustó mucho su charla, fue muy enriquecedora. Yo tengo una pregunta porque usted en algún momento mencionó la reciprocidad y luego de eso usted mencionó que la relación de Pancho y su esposa como que
valoró mucho más su relación que usted con la de ellos. Y mi pregunta es aquí es, ¿alguna vez usted pensó en no regresar? Dejar la promesa ahí en el vacío. Ay, yo siempre regreso al sur, cada 2 años yo voy. Aunque ya no estoy haciendo investigación allá, siempre voy porque tengo muchos amigos. Y yo llegué allá muy jovencito, como 22 años, entonces casi me crecí un poquito allá. Pero esa cosa con la reciprocidad es que yo no entendía por qué quería algo. Si me hubiera pedido plata, podría entenderlo. Necesita plata. Pero el hecho de que ellos pidieron un cosa como un símbolo, no entendía. Y después sí me sentí vergüenza, porque como no entendía algo tan sencillo. Pero sí, la última vez que fui a pasar un buen rato con ellos, entonces somos amigos todavía. ¿Podemos seguir un poquito más? Sí. Yo le quería agradecer, yo le quería agradecer por la charla muy interesante de estos 3 arquetipos que usted menciona, pero no me quedó claro cuál fue su pregunta de investigación inicial y qué lo motivó a usted a elegirla. Toda esa charla no tiene nada que ver con una pregunta de investigación. Yo siempre estaba investigando otras cosas. Por ejemplo, cuando yo hice mi doctorado, el proyecto sobre el parentesco mapuche. Después yo estaba haciendo un proyecto sobre la persona mapuche, que quiere decir che. Después yo estaba trabajando sobre lenguaje, los diferentes géneros de hablar, las canciones, todo eso. Nunca estaba, es como una meta reflexión, no viene de una pregunta en particular, es como una reflexión sobre la mía experiencia personal, trabajando en muchos diferentes temas. ¿No se escucha? ¿Sí? Primero, muchas gracias por la presentación, estuvo muy, muy buena y muy estimulante. Y quería consultar un poco sobre orientaciones metodológicas para hacer etnografía siendo brujo, payaso y winca. Como condición, entiendo, como inexorable del antropólogo winca en este caso. Mi recomendación es que no debe ser ninguna de esas cosas para hacer etnografía, porque en realidad etnografía debe ser una relación y todo eso son maneras de cortar una relación. El brujo, el payaso, winca, todos son maneras de perder, de arruinar, de destruir una relación. Entonces, yo tengo suerte que la relación que tengo con esa comunidad ha sobrevivido, pero sí, como metodología no es recomendable. Una última pregunta. Muchas gracias. Nosotros llegamos atrasados, venimos corriendo. Nos dedicamos a la cultura chilena, folclórica, tradicional. Mucha importancia a los pueblos originarios. Sentimos que en nuestras venas corre sangre mapuche. Ningún chileno que haya nacido acá en esta tierra se puede negar a eso, porque somos todos mestizos. Heredamos algo de ello. En ello hay una sabiduría muy grande. Yo le quiero dar las gracias por haber llegado a ello. Y mientras hablaba, alcanzamos a escuchar poco porque llegamos atrasados. Pero el valor grande de lo que alcanzamos a escuchar, y yo me siento tan feliz de ver acá todos los asientos llenos de jóvenes, juventud, el gran aprendizaje que él le está entregando a todos ustedes.
porque él resalta ahí justamente esos 3 conceptos negativos que destruyen. Si nosotros nos damos cuenta que estamos haciendo algo malo, tenemos que mejorar eso y no encogernos de hombros y seguir total. Ese total nos persigue toda la vida y el resultado es malo. Él escribió, se analizó y hizo en ese análisis hizo un descubrimiento de esas 3 actitudes negativas que se ven mucho en otras personas. Entonces, el indicar con el dedo al otro es primero verse a uno mismo. Me estaba acordando que Violeta Parra vivió con el pueblo mapuche y aprendió mucho, mucho más de lo que ella sabía. Una mujer muy humilde de campo, y todo su trabajo se cambió una vez que vivió con el pueblo mapuche. Y le enseñó a un gran profesor de acá de la Universidad Católica, que en estos momentos me parece que ya falleció, si no me equivoco. No me acuerdo el nombre. Pero él en una entrevista que da, dice de que siendo académico de libros, de salas, de profesor, de alumno, se dio cuenta de todo lo que había perdido en su vida por estar encerrado en lo académico. Y se dio cuenta también de que es muy importante, jóvenes, que pongan en función todo lo que la Madre Tierra les entrega en conjunto con lo que ustedes estudian en una sala de clase o en los libros. Tiene que ir a la par, tiene que ir en un equilibrio, porque la naturaleza, que es lo que el pueblo mapuche resalta mucho, y hay un aprendizaje muy grande en esa cultura, como de los incas, a nosotros nos enseña mucho. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias, jóvenes, porque me emociona el estar acá. Gracias. Lo vengo diciendo hace 5 preguntas, pero... Tú me haces signo, Hola, mi pregunta igual es un poco simple, pero me genera mucha curiosidad de por qué la sociedad mapuche. ¿Qué lo trajo de tan lejos hacia acá? ¿Qué lo impulsó? Esa es mi pregunta. Causalidad, es que yo, después de terminar mi pregrado en la universidad, allá en Londres, no tenía idea de qué hacer con mi vida, y tenía un primo que tenía un amigo mexicano que estaba trabajando en Temuco. En ese tiempo había un ONG, se llama Sociedad de Desarrollo Campesino Mapuche. Y él me dijo, mira, si tú quieres aprender un poco de castellano, puedes venir y trabajar con nosotros por algunos meses. Y en ese tiempo Sodecam, no sé si todavía existe, pero Sodecam estaba trabajando en algunos proyectos de educación intercultural bilingüe en toda la novena región. Entonces yo tuve la oportunidad de viajar un poco, de visitar muchas comunidades, y siempre me gustaba ir a la comunidad de Conoco, porque siempre disfrutaba estar allá. Y entonces, después de terminar ese año, estaba pensando, y de hecho un amigo mapuche me dijo, ¿por qué no sigues estudiando si te interesa aprender sobre otras culturas? Y ahí comenzó a hacer un doctorado, y para mí lo más obvio era volver a Chile, a la misma comunidad, pero hay poco no pude. Entonces, por causalidad. Es como la mayor parte de las cosas de la vida es por causalidad, como eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Magnus. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes.